o sea, para entender un poco cuáles son los efectos de una sentencia del Tribunal Electoral en materia de control de constitucionalidad. Si bien es cierto, para quienes ya leyeron esta sentencia, pues se habrán dado cuenta que aquí no se declara la inconstitucionalidad de una norma, sino que se realiza pues un control de constitucionalidad. No me atrevería a decir que es interpretación conforme, porque lo que se interpreta aquí precisamente es la propia Constitución. Es más bien una interpretación sistemática de la Constitución a partir de una justicia principialista, ¿no? Pero en estas sentencias en las que se hace una interpretación constitucional, pues se entiende que también deberían regir los mismos efectos que para el resto de decisiones de control de constitucionalidad. Yo ya les decía que el Tribunal Electoral, pues durante mucho tiempo, durante más de una década, pues no tuvo reconocida una facultad de control de constitucionalidad. Es más, vimos cómo en México, desde el denominado Amparo Morelos, estaba vetada totalmente la posibilidad de que se llevase a cabo un control de constitucionalidad de la materia electoral. Les dije que incluso cuando se introduce la acción de inconstitucionalidad, esta acción no podía proceder frente a leyes electorales. 2 años después se vuelve a reformar el artículo 105 y se hace procedente. Y esa era la única vía, desde 1996 hasta el 2007, era la única vía de control de leyes electorales. Pero les decía que este es un control que viene del modelo europeo, del modelo concentrado de control de constitucionalidad, y es un control abstracto, no es un control en el caso concreto. ¿Por qué? Porque cuando se impugna una ley por acción de inconstitucionalidad, pues no se pide que exista un agravio personal y directo, como si se pide en el caso concreto, ¿no? Y además porque son determinados sujetos legitimados en el artículo 105, los únicos que pueden interponer la acción en el plazo establecido ahí en la Constitución, ¿no? 30 días naturales a partir de que la norma entra en vigor, y que los efectos pues son generales, ¿no? Si se declara la inconstitucionalidad de la norma se expulsa del ordenamiento jurídico. Pero es un control abstracto por eso, porque no hace falta que la norma se haya aplicado a un caso concreto y que cause un perjuicio, sino que, pues, mientras se interponga la acción por un sujeto legitimado dentro del plazo establecido en la Constitución, pues bien interpuesta estará la acción, ¿no? Claro, tiene que ser una de las normas impugnables y se tiene que cumplir con una serie de requisitos formales. Eso es lo único que existía en el ámbito de control de constitucionalidad electoral desde el 96 hasta el 2007. Les dije que en el año 2002 la Corte pues enfrenta al tribunal y le dice, tú desde el 97, 98, vienes controlando la constitucionalidad de leyes cuando la Constitución a ti no te lo permite, ¿no? La única vía que está abierta era la acción de inconstitucionalidad y la competencia de la Suprema Corte. La Suprema Corte le jaló las orejas al tribunal y le dijo, no puedes seguir controlando la constitucionalidad de leyes en el caso concreto, y vuelvo a decirles, la acción de inconstitucionalidad es control abstracto, y en el caso concreto, pues un ejemplo sería el amparo, u otro ejemplo es ahora los mecanismos que sí puede conocer el Tribunal Electoral frente a leyes, ¿no? Que en ese momento no existían. Entonces le dijo, tú no puedes hacer control concreto porque la Constitución no establece esa posibilidad. Les dije que el tribunal, al no poder hacer control de constitucionalidad en el caso concreto, comenzó a aplicar directamente la Convención Americana sobre Derechos Humanos y otros tratados como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Es decir, comenzó a hacer control de convencionalidad, aunque no se conocía el término con ese nombre, ¿no? Pero en todos sus efectos era un control de convencionalidad.
Con el caso Castañeda Guzmán, les decía, pues quedó en evidencia que hacía falta un mecanismo de control de constitucionalidad en el caso concreto en materia electoral. Porque pues a esto le tenemos que sumar que el amparo, que es un control concreto, no es un control abstracto como la acción, sino que es un control concreto, porque hace falta que exista un sujeto, una persona agraviada por un acto de autoridad para que proceda el amparo. Si no hay agravio, pues no hay amparo. O por lo menos así está construido el amparo en México, ¿no? Y la institución del amparo que se ha exportado es con base a una tutela subjetiva frente a un agravio, es control concreto, en el caso concreto. Entonces, en México, Castañeda Guzmán pone en evidencia, y lo pone en evidencia a nivel internacional, que no hay un control concreto en la vía electoral, o sea, no hay un mecanismo de control de constitucionalidad concreto para lo electoral, frente a leyes electorales. ¿Por qué? Porque pues, el amparo es improcedente frente a lo electoral, porque la acción de inconstitucionalidad es un control abstracto. Ahí no puede ir una persona que se considera agraviada por la ley a pedirle a la Suprema Corte que le elimine del ordenamiento jurídico. No está legitimado para interponer acción un ciudadano de a pie. Y el Tribunal Electoral podía hacer control de actos y de resoluciones, pero no de leyes. Y vimos como en el caso Castañeda Guzmán, pues era evidente que la lesión del derecho no era por la resolución del INE, sino que el INE estaba aplicando, bueno, en ese entonces era el IFE, estaba aplicando un código, una ley, que era la que prohibía que él se presentase sin partido político. Claro, él alegaba que esto le violaba un derecho constitucional, que es el derecho a ser votado. Eso era el caso evidente de pues cómo era imprescindible la existencia de un control de constitucional electoral, de constitucionalidad electoral en el caso concreto, ¿no? Ahí se puso eso en evidencia, ¿no? Esa necesidad. Les dije que Castañeda Guzmán va a la comisión, ¿no? Y luego esto pasa a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, y México ya sabe que le van a condenar, ¿no? Y vuelvo a repetirles, es que a veces yo escucho que dicen en Castañeda Guzmán se condena a México porque no existían candidaturas independientes. No, todo lo contrario. La Corte le dice a México, tú eres libre y cada estado parte tiene, no lo dice directamente como si se dice en Europa, ese margen de apreciación o ese margen de discrecionalidad, pero lo reconoce, ¿no? Un margen para los estados a fin de que, conforme a sus circunstancias históricas, políticas, sociales, decidan si su sistema va a ser solo de partidos o si van a abrir la posibilidad para que pues concursen también candidaturas independientes. No es eso que cada país lo decida. Lo que sí consideró es que se violaba el artículo 25 de la Convención Americana, que establece el derecho de toda persona de acceder a un medio jurisdiccional sencillo, rápido y efectivo para la protección de los derechos establecidos en la Convención. Eso no es otra cosa sino amparo, amparo convencionalizado, ¿no? Yo les decía, México tiene una grandeza y se tienen que sentir muy, muy orgullosos y orgullosas porque crea el amparo y no solo lo crea, lo exporta al mundo, es más, lo exporta al derecho internacional de los derechos humanos. Y el artículo 25 de la Convención es un ejemplo de eso, al igual que el artículo 13 de la Convención Europea de los Derechos Humanos también establece ese derecho a un recurso judicial, efectivo, rápido, sencillo para la protección de los derechos que están en la Convención, en el Convenio Europeo. Entonces, el amparo se exporta, se convencionaliza, ¿no? Y es lo que entiende que se viola en México. ¿Por qué? Porque Castañeda Guzmán no tuvo una vía. Yo ayer les preguntaba, ¿qué vía a qué vía podían optar ustedes si hubiesen sido Castañeda Guzmán? Y vimos las vías, ¿no? Y que él utiliza. O sea, se va al Tribunal Electoral y el Tribunal Electoral le dice, oye, el JDC en ese momento no era un juicio ciudadano, sino que era a través de partidos. Primero le dijo, pues no vienes por partido, yo no puedo conocerte de este JDC, y aún cuando el tribunal lo hubiese conocido, el JDC, no hubiese sido estrictamente formalista, pues el tribunal tenía claro, porque la Corte Suprema ya se lo había establecido, que no podía entrar a analizar
Lo trascendente de este caso, y era si el COFIPE era contrario o no al artículo 35 de la Constitución. Eso lo tenía claro que no lo podía hacer. Se va de amparo, le dice el juez de distrito que es improcedente, la Suprema Corte se lo reitera, es más, la Suprema Corte le dice, y ni se te ocurra venir en acción de inconstitucionalidad, porque no estás legitimado, el plazo de los 30 días ya pasó, o sea, eso no procede. Pues no tenía ninguna vía y se va a la Corte Interamericana porque él sí podía irse a la Corte, pero hay personas que no van a poder ir a la Corte Interamericana. Entonces, México, sabiendo que le van a condenar, la sentencia les decía que es del 2008, pero ya se sabía en el 2007 que le iban a condenar, reforma el artículo 99 y establece este texto que es el que tenemos a día de hoy, que dice, sin perjuicio de lo dispuesto en el 105 de la Constitución, que está en el artículo 105 de la Constitución. ¿Qué es lo que contiene el 105? La procedencia de las acciones de inconstitucionalidad. Exacto, sin perjuicio de lo que se establece, ¿no? Para la acción de inconstitucionalidad, gracias Edmar. Sin perjuicio de eso, claro que nosotros sabemos que es de competencia exclusiva y excluyente de la Suprema Corte, incluso cuando procede frente a leyes electorales, el Tribunal Electoral no puede conocer de acción de inconstitucionalidad nunca. Es la Suprema Corte, incluso frente a leyes electorales, las salas del Tribunal Electoral podrán resolver la no aplicación de leyes sobre la materia electoral contrarias a la presente Constitución. Control concreto. ¿Quiénes lo pueden realizar? Las salas del tribunal. No es solo sala superior, todas las salas. Sala regional especializada, sala Monterrey, sala Guadalajara, sala Jalapa, Toluca, todas pueden, ¿no? Ciudad de México, todas pueden hacer el control en el caso concreto. De leyes sobre la materia electoral, ya ha dicho la Suprema Corte que este concepto es un concepto amplio, ¿no? No solamente son aquellas que regulan procesos electorales, todo lo relacionado con la materia electoral, ¿no? Todo lo que se pueda relacionar con la materia electoral. Entonces, ¿qué puede hacer el tribunal? Inaplicar la ley para el caso concreto. La inaplicación, no la expulsión. La única que puede dictar un efecto de expulsión de una norma contraria a la Constitución es la Suprema a través de la acción de inconstitucionalidad, que yo ya ayer les diferenciaba por eso los dos modelos. Por eso es importante conocer los dos modelos, ¿no? Control difuso y concreto, que es la Judicial Review de los Estados Unidos. Difuso son varios órganos que pueden llevar a cabo ese control. Concreto, porque hay que alegar la violación en el caso concreto, ¿no? En Estados Unidos les decía, las partes de un juicio, cualquier juicio civil, penal, cualquier juicio, en el procedimiento le pueden decir al órgano judicial, oye, la ley que vas a aplicar para resolver este caso es inconstitucional por esto, esto y esto. Y el juez tiene que paralizar el proceso, abrir un incidente y hacer el control de constitucionalidad de esa ley. Si entiende que efectivamente es contraria a la Constitución, la inaplican para ese caso. Pero la ley seguiría viviendo, salvo que en Estados Unidos existe el precedente vinculante. Ahora, en Europa les decía que es el modelo distinto que se inaugura a partir de 1920 con Hans Kelsen. En Europa yo les dije, no son todos los jueces, porque no se ha confiado en los jueces, sino que se crea un órgano sui generis, ¿no? Especial, ad hoc, el Tribunal Constitucional. Que en un inicio yo les decía ayer iba a ser un legislador negativo. Hans Kelsen dijo, parece un tribunal, pero no es. O sea, parece un tribunal porque es un órgano colegiado, pero no es tribunal porque no va a aplicar justicia al caso concreto. Es más, Hans Kelsen, cuando crea el Tribunal Constitucional, dice, nada de valoraciones subjetivas. Aquí todo tiene que ser objetivo. El tribunal no tiene que decidir caso concreto. Nada de esto puede llegar al tribunal. Su misión es hacer que el legislador se ciña a la Constitución. Esa iba a ser la misión del Tribunal Constitucional. No obstante, el día que ustedes pues tengan el interés o la curiosidad de estudiar cómo surgen esos tribunales en Europa, van a encontrar que pues Hans Kelsen cedió a que el tribunal conociese de una función parecida al amparo,
por razones históricas, pero no por razones técnicas, porque en Europa también han existido instituciones primas hermanas del amparo, y ahí no hay un estudio que debería haberlo, ¿no? Un estudio concreto que nos diga si lo que se conoce como amparo en Europa, pues tiene sus raíces en el amparo mexicano, si surgen a la vez o qué pasó ahí, pero casi en el siglo XIX se comienza a hablar también aquí de amparo, con unas características que la hacen muy especial para Europa. Pero entonces el Tribunal Constitucional iba a ser un legislador negativo, iba a derogar leyes que no estuvieran conforme a la Constitución. Y el efecto iba a ser, para todos los casos, como el legislador dicta leyes generales, pues el Tribunal Constitucional las iba a derogar de manera general, con efectos generales. Hoy día sabemos que los tribunales constitucionales han evolucionado y no son legisladores negativos, es más, casi son legisladores positivos, ¿no? Han escuchado hablar de esto de las sentencias manipulativas, interpretativas, ¿no? Donde el Tribunal Constitucional prácticamente le dice al legislador, oye, esa ley que creaste es contraria a la Constitución, a menos que se lea de esta manera. Y el tribunal da el sentido que debe tener la norma para que sea conforme a la Constitución, prácticamente está legislando, ¿no? Son legisladores positivos, con la interpretación conforme, con la interpretación evolutiva, prácticamente hoy día incluso son constituyentes, ¿no? La Constitución dice lo que el Tribunal Constitucional dice que dice. Prácticamente eso es un Tribunal Constitucional a día de hoy. Y sus efectos son para todos. Por eso la acción de inconstitucionalidad, cuando expulsa la norma, tiene efectos para todos. Entonces aquí yo quería poner el acento para que ustedes vieran, ¿no? Cómo dentro de esos dos modelos, por eso les decía ayer, cuando a mí me dicen que el amparo en México es control constitucional concentrado, yo no entiendo a qué se refieren con eso de que es control concentrado. No lo he podido entender, porque esto no encaja dentro del modelo de control concentrado europeo, donde hay un tribunal constitucional, donde solamente ese tribunal puede conocer, incluso de amparo. No entiendo cómo el amparo puede tener un efecto concentrado. No lo logro concebir, ¿no? Por eso yo siempre digo que es concentrada a la mexicana, porque pues no encaja dentro de un modelo concentrado, encaja más bien dentro de la Judicial Review de los Estados Unidos de América. Y es que esta es una de las principales influencias que recibe México cuando configura el amparo como un mecanismo de defensa de la Constitución, Judicial Review de los Estados Unidos, ¿no? Ahora, la función que realiza el tribunal encajaría dentro del modelo concentrado o dentro del modelo difuso, pues parecería que también es ese modelo que se sigue en el amparo, ¿no? Son varias salas que integran al tribunal electoral las que pueden llevar a cabo este control, y es para el caso concreto. O sea, si yo le digo al tribunal, revisa si esta norma es constitucional o no, el tribunal en principio debe darle los efectos que dice ahí la Constitución. Las resoluciones que se dicten en el ejercicio de esta facultad se limitan al caso concreto. O sea, si el tribunal dice que una ley en materia electoral es contraria a la Constitución, el efecto debería ser para ese caso. Si el tribunal hace una interpretación conforme y establece que pues la ley, para que sea conforme a la Constitución, debe tener tal sentido, el efecto debe ser para ese caso. Si el tribunal hace una interpretación sistemática de la Constitución, ¿esto qué significa? Que interpreta un artículo de la Constitución conforme a otro, generalmente una regla conforme a un principio constitucional, el efecto debe ser para el caso concreto. Eso es lo que nos dice el artículo 99, párrafo 5 de la Constitución, caso concreto. Y lo que yo les digo es que esta regla general parece ser la excepción cuando el tribunal actúa en materia de justicia electoral inclusiva. ¿Qué es la justicia electoral inclusiva? Pues es aquella línea que ha venido desarrollando el Tribunal Electoral en México, que tiene como objetivo eliminar prejuicios, eliminar estereotipos, eliminar pues aquellas prácticas arraigadas que han excluido del ejercicio de los derechos político-electorales a varios grupos de población.
por determinada condición, que esta exclusión hace que se impida que realmente transitemos a un sufragio universal, ¿no? Porque si yo se les decía que hay un mito de la universalidad del sufragio, realmente a día de hoy siguen existiendo exclusiones indebidas del ejercicio de los derechos políticos. Y mientras existan exclusiones indebidas, pues no podemos hablar de universalidad del voto. Y dentro de esas exclusiones indebidas, yo sí entiendo que está el grupo de personas en prisión. Y cuando hablo de personas en prisión, no me refiero solo a las personas en prisión preventiva, me refiero a todas las personas que están en prisión, incluso por condena. Entonces, esa es la justicia inclusiva, es una línea que ha venido construyendo el tribunal para, como el nombre lo indica, incluir dentro de la democracia. Una democracia sustantiva, no una democracia formal, una democracia sustantiva, pues a personas que se han encontrado por determinada condición excluidas del ejercicio de la participación política electoral. Y cuando el tribunal dicta estas decisiones, pues lo que hace es no ceñirse a la regla del artículo 99, párrafo quinto de la Constitución. Los efectos, aunque no lo digan así, las sentencias, yo no sé si ustedes ya vieron esta sentencia y si por algún lugar encontraron que en el efecto dice, y esta sentencia se aplica a todos los casos de personas que están en prisión preventiva, no solo a los demandantes, no lo dice en ningún momento la sentencia, pero claro, eso queda evidente cuando uno va leyendo la sentencia, porque en ningún momento dice solamente estas dos personas van a poder votar en prisión, producto de la interpretación sistemática que acabo de hacer, sino que dice todas las personas en prisión preventiva a partir de tal momento. Entonces, en eso yo quiero que se fijen, yo no lo digo como una crítica al tribunal, todo lo contrario. A mí me sorprende que sea un tribunal de vanguardia hasta el punto de pues, dar unos efectos generales a casos que deben tener efectos generales. Al punto de que no es un tribunal formalista, yo creo que el tribunal nunca ha sido formalista, fíjense, es un tribunal que construyó por jurisprudencia un procedimiento, que es el procedimiento especial sancionador. Eso lo construye la primera integración del Tribunal Electoral a través de su sentencia, una sentencia, introduce al PES. Eso no lo hizo el legislador, eso lo hizo el propio tribunal. Es sorprendente cómo ha sido, quizá esto se debe a que los primeros integrantes de sala superior pues venían de tribunales colegiados de circuito, eran magistrados de tribunales colegiados de circuito y quizá vieron la oportunidad de desligarse de todo el formalismo del amparo en esta nueva jurisdicción, ¿no? Es una de las hipótesis que yo considero que pues pueden tener, ¿no? Realmente un asidero para justificar el por qué este tribunal ha sido un tribunal de vanguardia desde el inicio, ¿no? A mí me sorprendió cuando estudié el procedimiento especial sancionador y vi que fue a partir de un recurso de apelación que Sala Superior en su primera integración pues lo introduce, que esto no existía en la ley, ¿no? Y luego veo cómo pues los efectos de esas sentencias no se ciñen a lo que dice la Constitución. Son efectos erga omnes, efectos frente a todos, efectos generales. Son los efectos que deben tener estas sentencias. Si no, no serían sentencias eficaces. O sea, si no pasaría lo que sucede con el juicio de amparo, que es lo que yo le decía, ¿no? Que venga cada una de las personas que quiera la protección aquí al Tribunal Electoral y quien no venga, pues no puede acceder al derecho. Pues sería ilógico hablando de democracia inclusiva que esto se haga así. Ahora, en el caso del voto en prisión, ¿qué sucedió? Sucede que llegan al tribunal en junio de 2018 dos personas en JDC, se interponen dos JDC y las personas que lo interponen se autoadscriben como indígenas tzotziles, ¿no? Dicen, somos indígenas tzotziles y en tal año, ¿no? Fuimos privados de libertad por la Procuraduría de Chiapas y pues llegado hasta el día de hoy, pues no hemos podido
votar en prisión, ¿no? Es más o menos, palabras más, palabras menos, lo que se dice en el caso de este JS, la demanda que llega al Tribunal Electoral, ¿no? Desde el año 2002, la Procuraduría General de Chiapas nos privó de nuestra libertad, entramos a un centro penitenciario. La demanda la interponen el 1 de junio del año 2018, un mes antes de la elección federal, con lo cual tenían 16 años en prisión preventiva. Es un juicio estratégico donde ustedes, o sea, donde existan juicios estratégicos, litigio estratégico, desde luego este fue un litigio estratégico, porque si me estás hablando de dos personas que tienen 16 años en prisión preventiva, desde luego que estas personas, una de las cuestiones que menos les importaba era votar, ¿no? Sino que les dictaran un juicio porque 16 años de su vida la habían perdido en prisión, se les habían quitado 16 años de su vida y no había una sentencia. Además, ellos cuando presentan esta demanda ante el Tribunal Electoral, ante Sala Superior, le dicen que dentro de sus agravios no estaban solo no haber podido votar durante esos 16 años. Y dicen, no pudimos votar porque el INE ha sido omiso en regular un procedimiento para que nosotros votemos en prisión preventiva. Ese agravio parece sencillo, pero era un agravio bastante complicado. ¿Es realmente el INE omiso en regular un procedimiento para que las personas en prisión preventiva puedan ejercer su derecho a votar? Era un agravio que al tribunal le dio mucho dolor de cabeza, ¿eh? Ahora, además de ese agravio, le decían, pues al momento de nuestra detención no fuimos informados de los motivos de la detención en nuestra lengua originaria. Hemos sido sometidos a tortura, hemos tenido que vivir la precariedad de la vida en prisión, pues si nosotros sabemos cuáles son las condiciones de las prisiones en nuestra región, que son condiciones deplorables e inhumanas. Y hay informes e informes de informes donde se nos dice cuál es la condición crítica que se vive en prisión, pero nadie quiere ver hacia la prisión. Parece que la prisión es algo que no existe y no existe para nosotros ni para los políticos. Y claro, ¿por qué no existe para los políticos las prisiones? Pues porque ahí no tienen votos. Por eso, y ese es uno de los argumentos que yo siempre sostengo como evidentes de que el voto tiene que ir a la prisión. Porque en prisión hay seres humanos y si nosotros hoy día no estamos en la moda, ¿no? No tiene que ser una moda de los derechos humanos, sino si somos conscientes, si somos una sociedad consciente en materia de derechos humanos, sabemos que ahí, aunque esté el delincuente más delincuente del mundo, sigue siendo persona, sigue teniendo dignidad y sigue siendo sujeto de derechos. Entonces, claro que hay que abrir la vía, el vehículo, para que se comience a ver hacia la prisión. Entonces, todos estos agravios se le llevan al Tribunal Electoral y el Tribunal Electoral dice, ok, yo no puedo pronunciarme, ¿no? Sobre los otros agravios porque no es ámbito de mi competencia. Yo no puedo decir nada sobre si se violó el derecho a la defensa, sobre la violación evidente al debido proceso, la violación del derecho de libertad, 16 años en prisión preventiva. Esto debería ser un caso que solamente este caso le diera la vuelta completa al país, nos pusiera de cabeza. ¿Cómo hay una persona que está 16 años en prisión? ¡Wow! Frente a nuestras narices, ¿no? El tribunal dice, yo no me puedo pronunciar sobre eso. Quizá el tribunal aquí en la sentencia debió dar vista a las autoridades competentes en esa materia, no lo hizo, pero quizá pudo haber sido, ¿no? Una de las decisiones del tribunal, pero el tribunal ya tenía bastante con ese agravio que les digo de que el INE fue omiso en regular un procedimiento para que las personas en prisión preventiva, para que estas dos personas pudiesen votar, que eso es lo que le dicen al tribunal electoral. Les digo que ese agravio ya era suficiente para que el tribunal tuviese como dicen los españoles, un marronazo, o sea, un problemón
porque claro, el tribunal dice, a ver, ¿realmente el INE es omiso en cumplir su obligación? ¿Qué hace falta? Ha dicho la Suprema Corte, ¿qué ha dicho la Suprema Corte que hace falta para que se constituya una obligación? ¿Se acuerdan lo que ha dicho la Suprema Corte de cómo se establecen las obligaciones o un deber por parte de la autoridad? ¿Qué tiene que existir para que exista una obligación por parte de una autoridad y por tanto, cuando la autoridad no ha cumplido con ello, exista una omisión? ¿Se acuerdan lo que ha dicho la Suprema Corte de cómo se constituyen estas omisiones? Se dice, ¿cuándo es omisa la autoridad? Porque claro, aquí le dicen al tribunal, el INE ha sido omiso. Y el tribunal dice, ok, el INE ha sido omiso, pero para que el INE sea omiso, pues hace falta lo que ha dicho la Suprema Corte, que exista una obligación. Para que una autoridad sea omisa, tiene que haber una obligación. Y esa obligación tiene que venir dada por una norma general. Claro, aquí viene y dice el tribunal, ¿existe realmente una obligación del INE de establecer un mecanismo para que las personas en prisión puedan votar? ¿Qué creen ustedes que haría falta para que el INE, además de que esto esté establecido en la norma, tenga la obligación? ¿Qué debe haber frente a esa obligación? ¿Y qué es lo que el tribunal decide en esta sentencia específicamente? ¿Qué creen ustedes que tiene que haber frente a esa obligación del INE? Recursos humanos y materiales para que se pueda realizar o llevar a cabo la acción. No específicamente, miren, cuando dice hay una obligación, tiene que haber un correlativo derecho. Y fíjense el marronazo de esta sentencia, que el tribunal dice, a ver, si el INE tiene una obligación, no, al tribunal no le importa si hay recursos o no. Porque si nos ponemos a pensar si va a haber recursos o no para materializar un derecho, probablemente no tenemos ningún derecho, porque todos los derechos tienen un coste, todos, ¿eh? No hay un derecho que digas, este derecho no tiene ningún, todo. Pues pongámonos a pensar, yo tengo libertad de expresión, hombre, pero para expresarme pues debo tener un medio. Claro que tiene que haber un coste para los derechos. Al tribunal no ha sido una causa de tortura de ponerse a pensar y va a tener el INE el presupuesto para implementar, pues se lo tiene que buscar, eso es lo que ha dicho el tribunal, ¿no? Es así. Pero aquí el problemón era, ¿y tiene realmente derecho estas dos personas que están en prisión preventiva a votar? ¿O en general las personas en prisión preventiva a votar? Eso era lo importante de determinar en esta sentencia. Porque claro, estas personas dicen, miren, el INE, como ha sido omiso, me ha vulnerado el derecho al voto. Pues la pregunta es, ¿son titulares realmente del derecho al voto? ¿Por qué? Porque la Constitución mexicana establece una restricción de derechos en el artículo 38. O sea, si ustedes revisan el artículo 38, pues van a encontrar que ahí se establecen las causales de suspensión de la ciudadanía, ¿no? No de pérdida, de suspensión de la ciudadanía. Y una de estas causales es por estar sujeto a un proceso criminal por delito que merezca pena corporal a contar desde la fecha de auto de formal prisión. Entonces, esta es una de las causales de suspensión de los derechos de ciudadanía. Yo les decía que, claro, los derechos político-electorales son derechos humanos, pero son derechos de titularidad restringida. ¿Por qué? Porque han ido unidos con el concepto de ciudadanía. O sea, ese es quizá lo que tenemos que ir dejando de un lado en los próximos años, ¿no? En las próximas décadas, no sé cuándo va a suceder, el hecho de que para tener derechos políticos debo ser ciudadano. Si se dice no deberían ni de existir fronteras, creo que eso ya pues es casi, no sé, una utopía, ¿no? Fronteras parece que siempre van a existir, ¿no?
aunque en determinadas regiones, como en Europa, ¿no? Con la Unión Europea se han desdibujado fronteras para el ciudadano europeo, ¿no? Pero eso de que solo el ciudadano puede ejercer derechos políticos a día de hoy, yo creo que es difícilmente sostenible. Además, quien quiera estudiar cómo surge ese concepto de ciudadanía, pues va a encontrar que esto tuvo su razón de ser en un momento histórico determinado, principalmente para fortalecer a la burguesía tras la Revolución Francesa, y lo hemos luego ido sosteniendo, pero claro, con los nacionalismos se ha ido sosteniendo todo este criterio, pero hoy día quizá esto debería ser desdibujado, y no me asustaría yo de que se dicte alguna sentencia del Tribunal Electoral en ese sentido, ¿no? En el sentido de permitir, por ejemplo, ¿no? Porque en México esto llega a un punto bastante extremo, de decir que solamente la persona mexicana por nacimiento puede ejercer determinados cargos. Yo creo que es uno de los únicos países, o no sé si el único país de Occidente que solicita, ¿no? Eso de mexicano por nacimiento, ¿no? En otros sistemas se pide ser incluso ciudadano, ¿no? O nacional, pero no por nacimiento. Son cuestiones que hay que ir, ¿no? También replanteando. Pero aquí este artículo pues nos establece de manera clara. Yo no sé si no lo ven que está de manera clara, ¿no? Dice, se suspende la ciudadanía a partir de auto de formal prisión, que hoy es auto de vinculación a proceso. Está claro, ¿no? ¿Cuál consideran ustedes que, si ustedes tuvieran este caso, si ustedes le llegan 2 personas diciendo que tienen el derecho, que la autoridad ha sido omisa? Claro, aquí el tribunal dice, primero tengo que ver si es, para ver si es omiso el INE, tengo que ver si de verdad tienen el derecho. Si a ustedes le llega este caso, ¿qué decisión creen que es la más fácil para tomar? La más fácil es decirles que no. Sí, el formalista, yo voy y leo la Constitución. Y no es una ley. Esto no está en el COFIPA, esto está en la Constitución. Yo voy y les digo, a ver, no, porque el artículo 38, fracción segunda de la Constitución dice que ustedes, o sea, que las personas, los ciudadanos, a partir de formal prisión, que es vinculación a proceso, en un proceso criminal que amerite pena corporal, pues se le suspende la ciudadanía. Esa es la salida más. O sea, yo digo, ¿quieren jueces formalistas? Pues eso sería ser un juez formalista. Yo aplico directamente la Constitución y se acabó. No sigo, ¿para qué? Pero es que con el formalismo no vas a ir deconstruyendo exclusiones ni estereotipos. Entonces, por eso es que los tribunales constitucionales también tienen una gran responsabilidad, ¿eh? Un tribunal constitucional es, dentro de un país, pues la máxima autoridad autorizada, legitimada, aunque todavía se siga discutiendo cuál es la legitimación de un tribunal constitucional, pero es la máxima autoridad que goza de legitimación para establecer lo que dice el ordenamiento jurídico de un país, para establecer lo que debe decir el ordenamiento jurídico de un país. Es una alta responsabilidad ser un juez constitucional. Y claro, ¿cómo legitimamos a un juez constitucional? Que también eso hoy en día todavía se sigue discutiendo, ¿no? ¿Cómo se legitima un juez constitucional? Y claro, nosotros, miren, a ver, si estas son de las cuestiones que uno dice, si nos hubiéramos quedado como estábamos con nuestro control difuso proveniente del Judicial Review, donde son los órganos judiciales ordinarios los que controlan la constitucionalidad, diríamos que los legitimamos porque son parte del Poder Judicial y porque pues son parte de los 3 poderes del Estado, ¿no? Y tienen esa legitimación que viene de esa tripartición de poderes. Pero cuando hablamos de un tribunal constitucional, incluso más aún de los tribunales europeos, que ustedes ya saben que un tribunal constitucional en Europa no forma parte del Poder Judicial. O sea, su tribunal constitucional en México, a lo mexicano, a lo latinoamericano, nuestros tribunales forman parte del Poder Judicial, son incluso los tribunales supremos en muchos casos,
En Europa no, en Europa hay un Tribunal Supremo y un Tribunal Constitucional, se lo decía ayer. Y entonces la pregunta es, ¿cómo legitimas a ese Tribunal Constitucional? ¿Quién lo elige? ¿Por qué tiene la legitimidad de decirle a los otros 3 poderes del Estado sus actos no existen? Cuando no forma parte de la tripartición de poderes. Es un elemento de análisis bastante interesante, ¿no? ¿Cómo legitimamos a un órgano judicial? ¿Cómo legitimamos un tribunal constitucional? ¿No? Y sobre eso se anda discutiendo en México sobre si los jueces y juezas del Tribunal Constitucional se les tiene que elegir a los jueces y juezas por vía de elección popular y si esto les va a dotar de legitimidad para tomar sus decisiones, ¿no? En Europa un tribunal constitucional no se le elige por vía de voto popular, lo eligen los otros 3 poderes, participan generalmente los otros 3 poderes y se elige por la vía política, a través de las cámaras. Así, y se legitima, ¿por qué? Porque va a ser el encargado de impartir la justicia constitucional. Y se legitima a partir de sus sentencias. Y en eso tienen una enorme responsabilidad ustedes como ciudadanos y ciudadanas receptores de esta sentencia. ¿Cuántas sentencias ustedes leen de sus tribunales constitucionales? ¿Cuántas sentencias analizan de sus tribunales constitucionales para ver su calidad argumentativa? Está ahí la legitimidad de las actuaciones de los tribunales, en su calidad argumentativa, que no solamente nos vayamos a la decisión y a los efectos, a los argumentos, a la razón de decidir. Y eso lo va a ver la ciudadanía. Y así se legitima la actuación de un tribunal, ¿no? Y es una actuación bastante difícil, es una cuestión bastante difícil, más aún cuando nos topamos con casos como este, en donde la vía fácil, la vía formal es, bueno, aplico la Constitución y se acabó. ¿Quién me va a decir nada? La Constitución dice esto. Pero México, a partir del año 2011, ¿no? Dicen que entró en una nueva era de los derechos humanos. Y que la Constitución en el artículo 1 les dice a las autoridades mexicanas, y no solamente a las autoridades judiciales, a todas las autoridades, que tienen la obligación de promover, proteger, respetar, garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, imparcialidad, ¿qué más dice? Y lo otro es progresividad, ¿no? ¿Qué autoridad sería el Tribunal Electoral si no protege, respeta, promueve, garantiza conforme a estos principios y dice progresividad? O sea, la progresividad, si no la ha dado el legislador, la tienen que dar las otras autoridades. Es una obligación constitucional, no es cualquier cosa, es una obligación constitucional. Cuando llegó este caso, me acuerdo que estaba recién llegada a México, fue en 2018, yo tenía un par de meses de haber llegado a México y pues dije, hoy, pues mira, es una oportunidad, pensaba, para que el tribunal establezca que probablemente este artículo constitucional, como México está en el principio pro persona, progresividad y todo lo que dice esta reforma que dicen que es la nueva concepción en materia de derechos humanos, pero claro, de nuevo ya tiene poco porque esto ya lleva más de una década funcionando también. Dije, para leer la Constitución conforme a tratados internacionales, ¿no? Pensé que eso se podría hacer. Y creo que en algún momento el magistrado ponente tuvo esa inquietud de decir, y puedo leer este artículo conforme un tratado internacional y aplicar el principio pro persona. Porque yo no sé si a alguien objetivamente puede dar criterios a día de hoy razonables de que una persona en prisión preventiva no tiene derecho a votar. No sé qué criterio racional podría esgrimir a alguien para decir, está en prisión preventiva y no tiene derechos. Ningún órgano, creo, podría dar criterios racionales para justificar
la pervivencia de un artículo, que yo no sé si este artículo es de 1917 y se copia de 1857, decimonónico, o porque se sostiene a día de hoy. Han reformado tantas cosas de la Constitución, pero pues en materia de derechos se ve que hace falta todavía una revisión. Si ustedes se van a la Convención Americana, de la cual México es parte, es un estado parte, van a encontrar que la Convención se refiere también a los derechos políticos. Y la Convención Americana dice, todos los ciudadanos, también dice ciudadanos únicamente, deben gozar de los siguientes derechos y oportunidades. Y comienza a recitar cuáles son los derechos político-electorales. Si van al artículo 25 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, van a encontrar prácticamente esta primera parte del texto, ¿no? Es casi lo mismo del Pacto Internacional de los Derechos Civiles. Comparten el contenido en este primer párrafo. En el segundo párrafo, la Convención dice, la ley puede reglamentar el ejercicio de los derechos y oportunidades a que se refiere el inciso anterior, tomando en cuenta que no son derechos de corte universal, como les he venido diciendo, ¿no? Que pueden ser reglamentados. Bueno, en eso también hay que decir que los derechos pueden ser limitados, ¿no? Es más, ustedes han escuchado que no hay ningún derecho absoluto, ¿no? Se dice, todos los derechos tienen límites. No obstante, a día de hoy sí podríamos decir, conforme a decisiones de tribunales internacionales, que sí se considera que hay algunos derechos absolutos. Y este derecho absoluto sería la prohibición de tratos inhumanos, la prohibición de tortura. Ese es un derecho absoluto. Parece que así se ha venido construyendo. Alguna vez leí también que la prohibición de esclavitud debería ser considerado como un derecho que no admite excepción. Y la prohibición de tortura tampoco, pues debería admitir excepción. Es más, hay un caso muy sonado que hubo en el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos, de un policía de Alemania que amenazó a un delincuente, a una persona alemana. Desapareció un niño cuando salió de la escuela, desapareció un menor de edad, de 9 años o 10 años. La policía alemana comenzó a investigar qué pasó con este niño. Los padres recibieron pues determinadas cartas diciéndole que si le pagaban determinada cantidad no lo secuestraron al niño, le devolvían a su hijo con vida. La policía rastreó todo esto, llega hacia la persona que secuestró a este niño. Llegan a su departamento, encuentran pues la máquina donde había escrito las notas, parte del dinero que había recibido para liberar al menor y una serie de cuestiones y de indicios. Capturan a esta persona queriendo salir de Múnich, creo, del aeropuerto de Múnich era, y lo llevan a prisión. Y claro, en prisión esa noche, los policías comienzan a cuestionarle dónde está el menor, y el jefe de policía dice, pues amenácenlo con ponerlo en prisión con el violador más sanguinario de Alemania. Y lo amenazan con meterlo en prisión con este delincuente, y el hombre canta dónde está el niño, que lo asesinó horas después de haberlo secuestrado, dónde dejó su cuerpo. La policía va al lugar con este delincuente, encuentran el cuerpo del menor y una serie de indicios que también confirmaban que él había sido el que lo había secuestrado. Pues lo procesan y lo condenan a cadena perpetua. El abogado de este individuo, pues luego dice, no, todo el juicio es nulo, porque bueno, somos abogados del diablo a veces, ¿no? Y dice, el juicio es nulo porque la confesión que obtuvieron de mi defendido es una prueba ilícita. Y es la teoría del fruto del árbol envenenado, ¿no? ¿Por qué? Porque le sometieron a tortura para obtener una confesión. El caso llega hasta el Tribunal Europeo, ¿no? Y el Tribunal Europeo, pues, no echa para atrás la condena en Alemania por algunas razones que deberían ver la sentencia, que es lo que dice, pero cuando se pronuncia sobre la tortura, dice, efectivamente, el Estado alemán violó el derecho a no ser sujeto de torturas, y dice, este es un derecho absoluto.
que porque había un menor cuya vida estaba en peligro, no se sabía dónde estaba y por eso se tuvo que someter a tortura. Y esto fue amenaza de tortura. Y dice, esto es tortura psicológica, dice el Tribunal Europeo. Es inadmisible conforme a nuestro estatus de derechos humanos. No importa. Y ahí la pregunta era, ¿y si hubiesen sido 20 niños? ¿Y si hubiesen sido los terroristas que iban a echar para abajo las Torres Gemelas en Nueva York? ¿Y si van a morir miles de personas? No importa. Ahí no hay ponderación, parece, ¿no? No podemos poner en la balanza 2.000 vidas y la de una supuesta persona que si la sometemos a tortura, pues puede evitar. Parece que eso no es compensable, ¿no? Y es el único derecho que parece con el de prohibición de esclavitud que no admite excepciones, ¿no? Ese sería también un gran tema para investigar. Ahora aquí, la Convención nos dice que sí se admiten limitaciones para los derechos político-electorales. Y miren, cuando la Convención nos habla de estos límites, es una lista taxativa. No hay más. Porque dice, la ley puede reglamentar el ejercicio de los derechos a los que se refiere el inciso anterior exclusivamente. Eso es taxativo. No es enunciativa, solamente por estas razones. Y dice, por razón de edad, yo ya les había dicho, ¿no? En algunos países se limita a 16, otro a 18 años, por nacionalidad, que sobre eso les he venido diciendo, ¿no? Cómo se ha ido construyendo este binomio, participación política, ciudadanía, residencia, idioma, instrucción, capacidad civil o mental. Estos dos criterios me parecen completamente decimonónicos, que a alguien por su nivel de instrucción se le puedan limitar sus derechos político-electorales. No sé yo cómo racionalmente podríamos justificar algo así, ¿no? Y por capacidad civil o mental, es que lo vimos en las clases de discapacidad, ¿no? Y les decía, miren, eso es discriminación normativa, ¿eh? Eso es discriminación normativa. La norma está abriendo la posibilidad para que los estados digan que una persona por discapacidad mental no puede ejercer sus derechos político-electorales. Ese es un ejemplo claro de discriminación normativa. Y se salva en la convención porque en uno de los primeros artículos dice, cuando exista un tratado que dé una protección más amplia, deben ir a ese tratado. Aquí se salva esto. Pero este es un claro ejemplo. Claro, ¿cuándo se hizo la convención? 1969, ¿no? Pues en ese momento no existía pues el estatus de derechos que tenemos hoy día. Pero es irracional seguir diciendo o sosteniendo estos criterios y a mi juicio es irracional seguir sosteniendo el criterio de que por condena en proceso penal por juez competente también se pueden limitar los derechos político-electorales. A mi juicio solamente entendería que por condena en un delito que tenga naturaleza electoral y por tanto la sanción sea electoral. Pero en un delito que no tiene naturaleza electoral, yo no hallo la conexión entre la naturaleza del delito y la sanción. No la encuentro todavía, ¿no? Pero bueno, esos son los criterios que nos da la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Solamente por esos criterios se pueden restringir los derechos político-electorales. Dice por condena. Y el artículo 38 de la Constitución dice a partir de vinculación a proceso. ¿Es lo mismo? ¿Es lo mismo por condena que a partir de vinculación a proceso? No. No. No es lo mismo. Porque a partir de vinculación a proceso... a ver, yo quiero ser candidata a alcaldesa. Y presento mi candidatura y dice mi contrincante político, esa quiere ser candidata, ya le vamos a abrir un proceso. Y ya está, ya se acabó mi candidatura. A partir de vinculación a proceso, no hace falta condena en México. Entonces, yo pensé, el artículo 38, fracción segunda, es inconvencional. Por donde lo vea, es contrario a la Convención Americana. Porque el 38, fracción segunda, permite que se suspenda la ciudadanía o que se limiten los derechos político-electorales a partir de vinculación a proceso. Y el 23 nos dice que únicamente por condena por juez competente en materia de lo penal. Es lo mismo.
podría haber el Tribunal Electoral en una declaración más histórica de lo que fue esta declaración, haber dicho que el artículo 38, fracción segunda de la Constitución, era inconvencional? Sí. Pues yo creía que sí. Yo estaba esperando sí la sentencia, porque cuando le llegó este caso, miren que yo le estoy diciendo que la demanda entra el 1 de junio de 2018. Las elecciones para los que ellos pedían votar, porque estos dos indígenas sí les dicen, el INE ha sido omiso y nosotros queremos votar el 1 de julio de 2018, un mes. Lo que hizo el magistrado de la Mata, y él mismo lo dice, agarró porque se lo turnaron a él y lo metió en un cajón, porque sabía que este caso no iba a salir en un mes. Y si ustedes leyeron los votos particulares, es una de las cuestiones que dicen los magistrados en ese voto particular. Ellos querían votar el 1 de julio, eso ya pasó, porque esta sentencia les dije yo que la resolvieron en febrero de 2019. Ahí les dejo esa. Pero yo pensé, sí va a salir. Pero luego me encuentro, porque claro, yo tenía como 2 meses de haber llegado, no, yo llegué en abril, mayo, junio, sí, 2 meses. Y me encuentro con que hay una contradicción de tesis 293/2011, donde la Suprema Corte dice, interpretando, ¿no?, que cuál era el efecto que debían tener, bueno, que era interpretando si había un bloque de constitucionalidad en México, qué efecto se le tenía que dar a las sentencias de la Corte Interamericana. Es una sentencia muy importante, pero luego en esa progresividad se me regresa la Suprema y dice, pero si hay una restricción constitucional, ahí no hay principio de progresividad que exista, ahí restricción. Yo no entiendo, o sea, de verdad que no entiendo. O sea, no entiendo a qué se refiere eso de que una restricción puede estar encima del principio pro persona. Pero claro, es una decisión de la Suprema Corte y es un criterio que se va a aplicar sí o sí. Hombre, quizá tenía que ver con el arraigo, porque se venía para abajo el arraigo. Tiene que ver con esto también. Claro, si el tribunal se hubiese atrevido a decir eso, lo linchan. Que yo creo que existió alguna tentación de decir, esto es inconvencional. No nos debería erizar tanto la piel decir que la Constitución es inconvencional. Yo por ahí ando viendo y dice, ¿quiénes son los jueces constitucionales para decir que la Constitución es inconvencional? Que por qué legitimidad tienen y que bueno, no sé qué, X o Y. Llevan razón en mucha parte cuando dicen, es un peligro, ¿no? Claro que es un peligro que un tribunal constitucional, diga lo que debe decir la Constitución. En ese sentido no se convierte solo en un legislador, se convierte además en poder constituyente, en poder de reforma de la Constitución. No sé si me explico. Ustedes saben que para reformar la Constitución hay un procedimiento, que generalmente es un procedimiento rígido, ¿no? Y se dice que en México es rígido en grado menor. Hay procedimientos mucho más rígidos para reformar la Constitución. Hay otros países que para reformar algo de la Constitución, primero le preguntan al pueblo en consulta, ¿quieren que se reforme esto? ¿Sí o no? Y luego hay países que, pues además de esto, dicen, y vamos a elegir unas nuevas cámaras para que solamente lleven a cabo esta reforma. ¿Okay? Eso iba a comentar precisamente. Pensé que era mi internet. Gracias por confirmar, Jesús. ¿Ahora sí me están viendo? Sí, ok. Entonces, les digo que hay países, perdón, pero así
el internet va un poco flojo aquí. Hay países en donde además se exigen que se elijan a nuevas cámaras para que lleven a cabo la reforma. Una vez que la llevan a cabo se disuelven y le vuelven a preguntar a la población si quieren que eso entre en vigor. O sea, hay países que sí son rígidos para reformar la Constitución, ¿no? Más rígidos, porque México es rígido. Pero claro, se dice, si se permite, ¡ay, Dios! Me voy a tener que desconectar de aquí. No. Ah, no, sí. Está congelada. Congelada la imagen, ¿no? Tal vez, doctora, quitando su imagen, es decir, nada más con voz, podría mejorar la comunicación como sugerencia. Ahora sí, me escuchan, ¿no? Vale, perdón. Sí, se fue del todo la red. Ok, entonces lo que les digo es que esta contradicción de tesis 293/2011 pues impedía que se tomara una decisión, pero que esto no nos debería erizar la piel, porque hay algunos casos en los cuales pues ha quedado entrevisto que la constitución de un país puede ir en contra de la convención. Ustedes vieron que el fin de semana pasado fue, ¿no? Gana la elección presidencial de Colombia Petro Urrego, ¿no? Que es el nuevo presidente de Colombia.
Pues hubo un caso muy sonado de Petro Urrego que llega a la Corte Interamericana. No sé si ustedes han podido revisar esa decisión de la Corte Interamericana que se refiere específicamente a la aplicación del artículo 23 de la Convención. Petro Urrego había sido alcalde de Bogotá en algún momento de su vida, y cuando llevó a cabo un plan de política pública, pues le abren un proceso administrativo y la Procuraduría de Colombia le inhabilita para ejercer el cargo durante tantos años. No sé si eran 10, 15 años, y a él le destituyen del cargo de alcalde de Bogotá y llegas a la Corte Interamericana. La Constitución permitía esta actuación y la Corte Interamericana le dice a Colombia, no, solamente se le pueden privar de los derechos políticos o limitar derechos políticos a partir de sentencia de juez penal competente. Y eso es una sentencia administrativa. Y claro, le dicen, tienen que restituir, ya lo había hecho Colombia, tienen que restituir en el cargo de alcalde este hombre. Claro, y habían pasado como 3 años o 2 años que no había podido ejercer el cargo, eso no se le puede restituir, se le tenía que compensar de otra manera, pero en esa sentencia queda como evidente, aunque yo creo que ahí la Corte pudo haber dado un paso más y haberle dicho a Colombia, tu constitución es contraria a la convención. No nos tenemos que erizar ni que decir, es que si ahora estamos inmiscuidos en un derecho internacional de los derechos humanos, si queremos hablar del derecho internacional de los derechos humanos, no podemos luego navegar con bandera de decir, es que mi constitución, que es mi norma suprema dentro de mi país, impide dar un paso más hacia el tratado. Es que eso no es ni entender que son los tratados internacionales. Cuando un Estado parte firma un tratado internacional, se compromete a cumplir con lo que está firmando, a menos que haga una denuncia y denuncie el cumplimiento de determinada cuestión establecida en el tratado. Pero es que no se puede alegar derecho nacional, incluso que sea la Constitución, para incumplir una obligación internacional. Es que esa sentencia de la Corte, por donde la veamos, flaquea. ¿Cómo vas a alegar derecho nacional, aunque sea tu constitución, tu norma suprema, si tú mismo firmaste ese tratado? Y cuando se firmó ese tratado, México ya sabía que su constitución decía lo que dice. Claro que ya lo sabía. Fíjense, o reservas, claro, incluso reservas, sí, y hay límites para las reservas. Pero miren, en España, por ejemplo, cuando España entra a la Unión Europea, va a firmar un convenio, y que era un convenio multilateral, ¿no? Eran varios estados. Eso en México no existe, que es el control previo. Entonces, se van ante el Tribunal Constitucional y le dicen, tribunal, yo creo que el gobierno lo llevó, vamos a firmar este tratado. ¿Hay algún punto en el que nuestra Constitución entra en conflicto con el tratado? Es el control previo de constitucionalidad, antes de que entre en vigor. Existe en España solo para tratados internacionales. Y el tribunal le dice, sí, porque la Constitución en el artículo 13 dice que solamente pueden ejercer los derechos de votar y ser votados el ciudadano español. Pero pues yo, si soy ciudadana española, puedo ser candidata, aunque no haya nacido aquí. Esa es la diferencia con México, ¿no? Porque yo ya soy ciudadana. No hay ciudadanos de primera y de segunda. Y el Tratado de la Unión Europea establecía la ciudadanía europea. ¿Y qué es eso? Que una persona de Suiza que viva en un municipio de Madrid, si vive ahí, puede ser candidato, voto pasivo, que es lo que limitaba la Constitución más específicamente, ¿no? Puede ser candidato en la elección municipal donde viva. Un ciudadano europeo que vive en Alemania, si es un español que vive en Alemania, puede presentarse como candidato a nivel municipal. Eso es lo que establecía el Tratado de la Unión Europea, ¿no? Ampliaba el voto pasivo. Y le dice, entra en conflicto con la Constitución. Claro, España sabía que esto le podía generar un problema, pero España no pensó, yo voy a firmar el tratado. Y cuando venga aquí un ciudadano europeo a decirme que vive en un municipio de mi país y que no puede ejercer el derecho a ser votado porque la Constitución española se lo prohíbe,
aunque un tratado se lo permite, yo le voy a decir, es que mi constitución está por encima del tratado porque hay una restricción. Eso nunca lo pensaron aquí. El tribunal le dijo, ¿quieres firmar este tratado? Reforma la constitución y adáptala al tratado. Porque claro, España no pensaba, dile a los otros países que van a firmar el tratado que ellos reformen el tratado para adaptarla a tu constitución. Eso no iba a pasar. Y reformaron la Constitución. Esa fue la primera reforma de la Constitución de 1978. Esa reforma se hace en 1992. La Constitución española del 78 solo se ha reformado 2 veces, desde el 78 hasta hoy. 2 reformas. Y esa es la primera reforma que se hace. Y queda en evidencia que si yo voy a firmar un tratado, pues me tengo que alinear a las obligaciones internacionales que yo voy a adquirir. Pero en México eso parece que es, bueno, en Twitter una vez casi me linchan porque, ¿cómo es posible? ¿Y por qué el juez va a poder constitucional? Sí es peligroso, claro que es peligroso. ¿Por qué? Porque le estás dando ese amplio poder a un órgano judicial. Claro que es peligroso, pero por eso les digo, ahí están ustedes, que son los que reciben estas sentencias, para legitimar o no ese tribunal constitucional. Es peligroso porque un tribunal constitucional luego puede ser como el boliviano. Miren, es beneficioso cuando es justicia inclusiva, pero una vez que se cruce la línea roja, ya no hay retorno, no hay retorno. ¿Y quién le plantea la línea roja? Pues yo creo que la misma sociedad se la va a plantear al Tribunal Constitucional. ¿Hasta dónde somos permisibles? Y la institucionalidad, que es lo que deberíamos, defender como defendemos nuestra propia vida. En Bolivia, el Tribunal Constitucional de Bolivia, ¿saben cómo se elige el Tribunal Constitucional de Bolivia? Lo elige Evo. No, pues no llegó a tanto, pero se elige por voto popular. Ese que dicen, el voto popular es el que hace que realmente un tribunal se ciña a la legalidad y sea un tribunal imparcial porque el pueblo sabio lo va a elegir. Ahí lo tienen, Bolivia. Ese tribunal de Bolivia fue el que le dijo a Evo llega al poder, hace una constituyente, porque el pueblo pues le apoya. Bueno, primero se somete a revocatoria de mandato, sabía que no le iba a perder. El pueblo le dice, Evo, te amamos, ¿cómo te vas a ir? Y se legitima con base a ese te amamos y dice, entonces le pregunta al pueblo si quiere cambiar la constitución completamente, constituyente. Y dice el pueblo, sí, y dan una nueva constitución. Y es una constitución muy buena en materia de derechos ambientales, muy, muy, muy buena, de derechos de la naturaleza, es de reconocerse. Pero en esa constitución nueva, Evo aprovecha para permitir la reelección presidencial consecutiva. Y dice, 2 periodos consecutivos. Que yo creo que luego se ha de haber dado cabezazos por todos lados, porque en ese momento tal vez pudo haber dicho ilimitada y nadie le hubiese dicho nada. O no sé, no conozco el contexto de Bolivia, quizás sabía que no iba a salir. Porque yo les digo que luego lo que se hace, se le vuelve a preguntar al pueblo, ¿están de acuerdo? Y sí, para que entre en vigor la Constitución. Pues Evo Morales hace todo esto. Y bueno, no les canso el cuento que él dice 2 periodos. Cuando se le acaban esos 2 periodos, conforme a su Constitución, porque es la que él promueve, y dice, ¿y ahora qué hago? Se me van a acabar, ¿no? Y dice, le vuelvo a preguntar al pueblo, porque pues el periodo se acababa, creo que era en 2000, era 2009, 2014, 2019. ¿Se acuerdan, no? Y en 2016 él le pregunta al pueblo mediante una consulta, ¿quieren reformar la Constitución para reelección presidencial ilimitada? Y el pueblo le dice, no, así como está bien. 2 periodos y él se le acababa en 2019. ¿Qué creen que hizo Evo Morales? ¿Se acuerdan lo que hizo Evo Morales? ¿Saben qué hizo? Se fue al Tribunal Constitucional y dice, yo me quiero inscribir como candidato en 2019, pero no puedo porque la Constitución, esa misma que él había promovido, dice que solo 2 periodos consecutivos y yo ya lo cumplí.
Eso viola mis derechos político-electorales. Y le dice al Tribunal Constitucional, ese que se elige popularmente y es imparcial, dice, querido Evo Morales, líder grandioso y sabio, claro que te viola tus derechos, viola la Convención Americana. La Constitución es inconvencional, porque la Convención en ese artículo 23, párrafo segundo, que ustedes ya leyeron, no dice en ningún momento que se tiene que limitar la reelección. Y a ti te la están limitando. Y le dice, adelante, preséntate como candidato. Y de ahí todo el relajo que se ocasionó en Bolivia. Ustedes vieron cómo se puso Bolivia. Evo se presenta en contra de la Constitución, en contra de la voluntad del pueblo, con una sentencia del Tribunal Constitucional que decía que la Constitución que él había reformado era inconstitucional. Y encima se cae el sistema, Evo perdía y luego Evo gana. Y luego se nos dice, ¡ay, pobrecito Evo! ¿Por qué vino huyendo? ¿Ves cómo? ¡Qué desgraciado! No, por favor. Claro, si uno es ignorante porque no sabe lo que pasó allá, dice, ¡ay, qué barbaridad! ¡Qué malos! ¿Cómo lo trataron a Evo? No, lo peor es que Evo ya volvió y probablemente vuelva a ser candidato presidencial, porque así nos las tomamos en América Latina. Somos tremendos, ¿eh? Entonces, ¿saben ustedes que la Corte Interamericana se pronunció en 2021 sobre la reelección presidencial? Y le dijo específicamente, casi a Bolivia, la Convención no establece ningún derecho a la reelección presidencial indefinida. Esos tribunales que andan diciendo que la prohibición de reelección presidencial indefinida es contraria a la Convención están errados. Y le dio una cátedra. Lo que dijo la Convención es, aquí se establece el derecho a participar políticamente. Tú ya participaste, ya se acabó. Ahí llega el derecho que establece la Convención. Nadie dice que tienes que ser reelecto. No se te viola ningún derecho político por no ser reelecto. Y hay 2 países en la región que establecen prohibición de reelección presidencial, Colombia y México. Solo esos 2. Y luego hay otros que tienen reelección presidencial ilimitada. Venezuela, Bolivia por el Tribunal Constitucional, Honduras, Nicaragua. No meto a Cuba porque Cuba ni tiene estado constitucional. Bueno, yo creo que ya otros países igual ya deberían entrar, así como vemos a Cuba que no tiene estado constitucional, pues ya hay otros países de la región que ya es evidente que no lo tienen. No son precisamente los países que decimos, ay, yo quiero copiar la democracia de esos países. No, no son precisamente. Ya se ha dicho que una constitución es inconvencional, pero ojo, Bolivia, qué miedo. Por eso digo, bueno, sí es cierto, hombre, si hay líneas rojas que no se deben cruzar. ¿Cómo hago yo para que un tribunal constitucional no cruce líneas rojas? Institucionalidad. Es que probablemente en Bolivia las instituciones hacían lo que decía el presidente que debían hacer. Es que probablemente esa elección popular no garantiza nada. Si son capaces de sacar la sentencia que sacaron. Y así yo les podría poner otros ejemplos, pero prefiero no hablar porque luego yo voy a mi país y tengo miedo. Prefiero no poner otros ejemplos, pero si ustedes se ponen a ver, lo principal es garantizar la institucionalidad. ¿Podía haber hecho eso el Tribunal Mexicano? Pues no, sabía que no lo podía hacer porque hay una sentencia de la Corte que se lo impedía. Es por eso que el tribunal no declara la inconvencionalidad de la Constitución, pero si nosotros nos ponemos a ver, hay una evidente inconvencionalidad. La Constitución establece una restricción mucho más amplia. Si aplicamos el principio pro persona, aplicaríamos la Convención y no la Constitución. Y no la Constitución. Se pudo haber buscado una fórmula que no llegara a declarar inconvencional la Constitución. Quizás se pudo haber dicho de otra manera, pero el efecto hubiese sido ese. ¿No? Quizás se pudo haber dicho, pues conforme al principio pro persona, aplicamos la Convención y no la Constitución, pero estamos diciendo que, aunque no lo digamos, que es inconvencional. Por eso el tribunal no cruza esa raya. Sí, Jonathan. Yo creo que también habría que poner el ejemplo de la Corte de Estados Unidos, ¿no? También está totalmente politizada. Aunque no se elija popularmente, Trump puso 3 o 4 ministros que acaban de revertir
decisiones que tenían 30, 50 años, como la última de Y la Estados prohibición Unidos, y el claro. derecho al aborto, ¿no? Sí, Entonces, que luego yo creo que no solamente es América Latina, ¿no? También sí, sí Estados puede Unidos. ser también, sí, claro. Sí, muchas veces depende más bien de la persona que realiza la función, porque aunque seas electo popularmente, si tú tienes tu base moral bien cimentada, así te dé instrucciones el presidente como en Bolivia o el presidente como en Estados Unidos, tu, tu escala de valores no va a cambiar y no vas a estar resolviendo como te digan, sino como realmente crees o realmente está establecido en la Constitución. Entonces, Y qué digo, difícil, sí es más común en América Latina, pero si nos vamos también a países europeos, por ahí también debemos encontrar un caso, ¿no? Y estoy de acuerdo, pues Cuba, China, esos países ni hablamos, pero creo que Estados Unidos también podríamos meterlo por ahí. Y qué difícil es porque lo he visto a través de otras personas esa experiencia y yo digo, quisiera que existiera una ventanita y vieran aquí qué difícil es para alguien que quiere hacer las cosas bien cuando recibe esas presiones que no nos podemos ni imaginar, ¿eh? Y luego la gente se lava las manos y sale diciendo, no, yo no. Y qué difícil, ¿eh? Es difícil. Yo he tenido la oportunidad de trabajar en algunos tribunales supremos y, bueno, el de mi país, de Nicaragua, y qué difícil, es bastante complicado. O sea, hay que tener un valor, creo que es una de las principales virtudes de un juez constitucional, la valentía, ¿no? Y la prudencia, la valentía es tremendo. Sí, en Estados Unidos lo vemos, y yo pensé que en Estados Unidos ya se había salvado ese temor de la destrucción de la democracia estadounidense. Ustedes han leído este libro de cómo mueren las democracias, es casi un epíteto de lo que puede llegar a ser la democracia de Estados Unidos, no es, es como la crónica de una muerte anunciada, ¿no? Es de cómo se puede revertir la democracia, y ahí lo que nos dicen esos dos autores es que hoy día, desgraciadamente, las democracias están muriendo, no porque fuera mejor, ¿no? Pero de otra manera, ¿no? No por golpes de Estado, sino precisamente por personas que llegan a través de las instituciones democráticas y las revierten. Y ese libro estaba escrito para lo que estaba pasando con Trump, ¿no? En Estados Unidos. Y probablemente, pues, volvamos a ver a Trump en la presidencia de Estados Unidos, ¿no? Esta es una de las tácticas que Trump ejerce precisamente en un año electoral, ¿no? Entonces, sí, es complicado. Un tribunal constitucional no es una cuestión que es pacífica, que no existen complicaciones, que no existen controversias. Claro que sí, las existen. ¿Por qué? Porque les digo yo que cuando Hans Kelsen diseña esto, pues lo diseña en un momento histórico y quizá no se puso a pensar que esto sí iba a pasar a otras partes del mundo, que incluso en Europa iba a crear conflictos. Pues yo les digo que en Europa, imagínense, hay un tribunal constitucional y un tribunal supremo, que no es supremo solo del nombre, porque el constitucional puede revertir sus decisiones. El poder que tiene un tribunal constitucional puede decir que una ley es nula, puede revertir una decisión del Tribunal Supremo. Imagínense, ¿no? Que eso en México no pasa porque aunque existe un Tribunal Electoral Constitucional, no revisa decisiones de la Suprema Corte, pero imagínense que el tribunal pudiese revisar sentencias de la Suprema Corte. O sea, es complicado, es un tema que es complicado. Entonces aquí el Tribunal Electoral dice, la vía que tengo es aplicar justicia principialista. Yo tengo esa restricción constitucional en el artículo 38, fracción segunda, pero si yo reviso la Constitución, me encuentro con que hay un artículo 20 que establece la presunción de inocencia. Yo les decía, es algo racional, es algo objetivo, es algo lógico decir que una persona en prisión preventiva está revestida por presunción de inocencia. ¿O no? Claro que es lógico. ¿Por qué? Porque no ha sido juzgada. O sea, no sabemos si es inocente o es culpable. Y estas personas tenían 16 años en esa condición, pues no saber si eran inocentes o culpables conforme a una sentencia de un órgano judicial. Entonces, es por esto que el tribunal realiza una interpretación sistemática. Es ahí donde yo voy y les digo que hay una interpretación sistemática, porque es de un artículo de la Constitución con otro artículo de la Constitución. Dicen, esa restricción del 38 fracción segunda la vamos a leer a la luz de la presunción de inocencia. Esta no era la primera vez que el tribunal
hacía esta interpretación. O sea, ya se había dicho antes, y yo les voy a copiar luego las sentencias porque pues no puedo compartir la pantalla. Yo les voy a copiar luego las sentencias aquí en el chat, donde el tribunal, estas 3 sentencias ustedes las pueden revisar. Y en esas sentencias del tribunal había dicho esto. Claro, lo que no había dicho es que el INE había sido omiso, o el IFE en ese momento, de llevar a cabo el voto a la prisión preventiva. Eso no había llegado a decirlo. Pero sí, miren, esos 3 antecedentes ya existían y existía esta jurisprudencia. Suspensión de los derechos político-electorales, lo tienen en el chat, del ciudadano prevista en la fracción segunda del artículo 38, solo procede cuando se prive de libertad a la persona. ¿Qué había sucedido, por ejemplo, en estos casos? Pues había sucedido que en el primero, en el 85/2007, una persona va a un módulo de atención ciudadana y le dice, oye, quiero renovar mi credencial para votar con fotografía. Van renovando y dice, es que hay un registro de que estás sujeta a un proceso. Estás sujeta a un proceso y el artículo 38, fracción segunda, dice que a partir de auto de formal prisión, tú ya no tienes derechos políticos, se te suspenden. Le dicen, no te gusta mi decisión, JDF, vete al tribunal. Se va al tribunal esta persona en JDF y el tribunal le dice, estás en prisión estás sujeto a proceso, no estás en prisión preventiva. O sea, estás en libertad condicional, ¿no? Porque si pudo ir al módulo de atención ciudadana, es que está bajo libertad condicional. Pero está sujeto a proceso. Dice, ¿tienes o no derechos político-electorales? El artículo 38, fracción segunda, dice que se suspenden a partir de sujeción a proceso, de auto, de formal prisión y ahora de vinculación a proceso. Le dice, pero aunque diga eso la Constitución, fíjense lo que le dijo el Tribunal Electoral en 2007. Aunque la Constitución diga esto, hay un artículo que dice que hay una ley suprema de la Unión, que está formada por la Constitución, por tratados internacionales y nada. Entonces le dijo, yo tengo que leer esa restricción que no es absoluta, conforme a este artículo, y buscar si hay un tratado que te da una protección mayor. Y se fueron al Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, artículo 25, que contiene un texto bastante similar a la Convención Americana y les dice, te aplico el tratado, te aplico la interpretación que del tratado ha hecho el Comité de Derechos Humanos, que es el órgano de interpretación de ese tratado, que dice que las personas en prisión preventiva tienen derechos porque están bajo el paraguas de la presunción de inocencia. En 2007. El tribunal había hecho control de convencionalidad. Este es un ejemplo. Antes de 2011, y le dijo a este individuo, te tienen que tramitar, ¿no? Tu credencial para votar con fotografía, porque aunque estés sujeto a proceso, estás bajo el amparo de la presunción de inocencia, pero, y eso sucede en los otros 2 casos que le copio, esto solo va a operar a tu favor si estás en libertad. Es que si estás en prisión preventiva, le dice, también estarías con presunción de inocencia, pero hay una imposibilidad físico-material para que podamos hacer efectivo tu derecho. No sé si me explico. O sea, esta persona estaba bajo libertad condicional y parece que era lo que le hacía al tribunal decirle, a ti sí. ¿Por qué? Porque tienes presunción de inocencia. Incluso si estuvieras en prisión, tendrías el amparo de la presunción de inocencia. Tendrías derechos políticos, no debería operar la restricción constitucional en 2007, en 2010, antes de la reforma. Pero si estás en prisión, hay una imposibilidad física y material para que nosotros te hagamos efectivo el derecho. Si estás en libertad condicional, adelante. Es más, la sentencia del 98-2010 era un candidato a gobernador, que ahorita es gobernador de Aguascalientes, era el gobernador de Aguascalientes. Martín Orozco, algo así, ¿no? Era el candidato que cuando dice voy a ser candidato, le meten un proceso, ya no se puede registrar como candidato y va y le dice al Tribunal Electoral, oye, que no me dejan ser candidato porque estoy sujeto, que me abrieron auto de formal prisión. El tribunal le dice, ¿estás en libertad condicional o en prisión preventiva? En libertad condicional. Ok, si estás en libertad condicional puedes seguir siendo candidato. Si estás en prisión podrías, pero no se puede porque hay una imposibilidad físico-material. Eso incluso lo dijo la Suprema Corte en 2007-2008 en una acción de inconstitucionalidad.
Eso ya lo había dicho antes el tribunal, lo que pasa es que no había dado el paso más allá porque se quedaba con eso de imposibilidad física o material. ¿Cuál es la imposibilidad si la persona estaba en prisión? Llevar el voto a la prisión. ¿Me explico? O sea, quiero decir que el JDC 352/2018 no dice nada nuevo. No tanto así. En este sentido, dice lo que ya había dicho antes. La persona en prisión preventiva está bajo el paraguas de la presunción de inocencia. Eso ya lo había dicho antes el tribunal. Esa interpretación sistemática, o sea, esa interpretación no lo había hecho incluso de manera sistemática, sino que en 2007 había dicho, esa restricción, eso que dice el 38, yo lo voy a leer conforme al Pacto Internacional en 2007. Si eso no es control de convencionalidad, no sé qué sea control de convencionalidad. Lo voy a leer y voy a aplicar el que le da la protección más amplia. Ah, si está en libertad condicional. Si está en prisión, yo no puedo hacerlo porque, aunque estaría también protegido por la presunción de inocencia, hay una imposibilidad material de llevar el voto a la prisión. No sé si me explico, ¿no? Hoy día da el paso adelante y el tribunal dice, ya no hago una interpretación conforme un tratado para no meterme en berenjenal, voy a hacer la interpretación de la Constitución conforme a la Constitución, porque antes de la presunción de inocencia ustedes saben que no estaba en la Constitución. ¿Se acuerdan que la presunción de inocencia no estaba reconocida a nivel constitucional? Que eso se introduce creo que en 2014. ¿Se acuerdan, no? Por eso es que el tribunal tuvo que irse a un tratado en 2007 y decir dónde está la presunción de inocencia y lo encuentra en el tratado, pero no en la Constitución. Ahora ya la presunción está en la Constitución y por eso interpreta la Constitución conforme a otra norma de la Constitución. Y dice, hay un derecho. La respuesta es, ¿tienen derecho a votar las personas en prisión preventiva? Sí, conforme a esta interpretación. Hay una imposibilidad física o material para que puedan votar en prisión y ahí es donde el tribunal da la vuelta y dice, no, yo voy a llevar el voto a prisión. ¿Cómo vas a llevar el voto a prisión? Van a votar las carteles en lugar de las personas y ahí cómo vas a garantizar. Bueno, se va a caer la democracia. En Costa Rica votan desde 1998 en prisión, incluso las personas condenadas. Y es una de las democracias más consolidadas de América Latina. Y hay una serie de países donde las personas en prisión votan. Yo creo que hay más razones de peso para permitir el voto en prisión que razones en contra para impedir el voto en prisión. Que alguien me demuestre estadísticamente que van a coaccionar más el voto dentro de prisión que fuera de prisión. Porque yo por ahí veo un montón de noticias donde andan comprando los votos hasta descaradamente, que ya ni se cortan. ¿Y por qué me dicen que en prisión eso sí y afuera eso no sucede? Entonces le deberíamos de quitar el voto a municipios donde sabemos que están totalmente cooptados por los cárteles, a esos que no voten. No creo que nadie se atrevería a decir algo así, ¿no? O no sé, ya nada me sorprende, creo. Entonces, dicen otros países, es que no se debe llevar el voto a prisión porque hay que tener limpia la democracia. Y esos delincuentes no tienen que ejercer derechos. Entonces ven a la prisión como si fuera el derecho del penal del enemigo, ¿no? Muerte civil a quien cometió un derecho. Siglo XVIII, wow. ¿Y qué es la prisión hoy? Bueno, ¿qué es la prisión? Es el peor lugar del mundo, en América Latina. Porque hay unas cárceles aquí en Europa que dicen, están mejor que en mi casa. Claro, nadie quiere estar privado de libertad, ¿no? Pero en América Latina la prisión es lo más horrible que creo que puede llegar a vivir una persona, una de las cuestiones más horribles, ¿no? Uno de los lugares más inhóspitos. Pero la prisión tiene una finalidad de castigo. Si es así, reformen la Constitución, porque el artículo 18 de Constitución mexicana dice que es la resocialización, la finalidad de la prisión. ¿Qué se hace para resocializar a la persona? A saber, yo no sé si salen peor cuando entran en prisión, y no solo en México, en América Latina. En general, no sé, pero hablo por los países que he podido conocer y dicen, si la finalidad de la prisión es resocializar, reinsertar,
Incluso las personas condenadas deberían ejercer sus derechos político-electorales. Incluso las personas sujetas a condena. Si los partidos políticos se dieran cuenta que en prisión tienen un peso electoral, probablemente llevarían políticas a la prisión. Yo siempre les digo, en Estados Unidos el partido de izquierda se dio cuenta que en las cárceles votaban por la izquierda y han ido abriendo el voto en prisión en algunos estados. Ellos lo han auspiciado porque saben que tienen un voto ahí. En nuestros países no han hecho ni siquiera ese estudio. Si supiera la izquierda que quizá en la cárcel votan por la izquierda, o si supiera la derecha que votan por la derecha, probablemente les interesaría ver a la prisión. Si abrimos el voto en prisión, van a tener los partidos políticos o deberían tener la obligación de llevar políticas a la prisión. Claro, no es fácil abrir el voto en prisión. No es fácil, porque hay que pensar en pues, la seguridad, cómo van a votar. Fíjense, en Costa Rica en algún momento se decía, sí pueden votar, pero tienen que ir a votar en su mesa donde están domiciliados. Iban a sacar a todos los presos a irlos a llevar a votar, por eso no se llevaba a cabo. Pero luego dijeron, no, vamos a censar a las personas que están en prisión y abrir distritos ahí en prisión. Llevar el voto a la prisión. Claro, luego me decían en una clase, y entonces quiere decir que los que están todas las personas recluidas en un centro penitenciario van a votar ahí, van a decidir sobre el resultado de la elección municipal de ahí desde la prisión. Eso genera un problema, ¿sí lo ven? Entonces, hay que pensar, pues ese voto, si va a valer para el lugar donde están domiciliados, aunque voten en prisión, o si va a valer para el municipio donde está la prisión. No es una cuestión fácil. Es una cuestión difícil, es de las cuestiones más difíciles. ¿Qué dijo aquí el Tribunal Electoral? Dijo, INE, a partir de la elección presidencial de 2024, todas las personas en prisión preventiva van a votar. Elige cuál va a ser el mecanismo. Te propongo voto por correo postal. El INE asumió voto por correo postal. Lo primero, hay que censar. No sabían ni cuántas personas en prisión preventiva habían en México. No hay un censo, no hay un registro. Una barbaridad, ¿eh? Hay que censar, hay que organizar, hay que saber cuándo, dónde. Tienes que llevar a cabo una prueba piloto. En la elección intermedia de 2021 se llevó a cabo en 5 ceferezos, que también se tenía que llevar a cabo en centros locales, estatales, también, pero solo se llevó en federal. Se dieron cuenta que hay muchas cuestiones por nutrir a partir de esa prueba piloto. En los votos particulares de esa sentencia dicen, error, porque estos dos individuos eran dos y querían votar en el 1 de julio de 2021, y esta sentencia dicen que todos van a votar en la elección presidencial de 2024. ¿Se dan cuenta del salto que hace la sentencia, no? Ellos decían, nosotros dos en 2021, y la sentencia dice, todos los que estén en prisión preventiva en 2024. En los votos particulares dicen, ya no había asunto que resolver si cuando se resuelve esto ya había pasado el proceso electoral de 2021. La decisión, dice, era desestimado el caso porque ya no había caso. Claro, era perder la oportunidad para pronunciarse sobre una sentencia que fue declarada la sentencia histórica de 2020 en materia de inclusión. Y el tribunal había hecho un montón de efectos generales para el caso concreto. Aquí el efecto es general y lo dice en el voto particular. Dice, el efecto, aquí se tenía que haber dejado votar solo a estos dos. Y claro, entonces, quiero que me están diciendo, y todos los 90,000 que quieran votar y estén en prisión tienen que venir con J decente el Tribunal Electoral. Era irracional, ¿no? Por eso el tribunal dice, todos en prisión preventiva, elección presidencial de 2024, ya sabrá el INE si lo quiere abrir a otras elecciones. Ya van a ver que el mecanismo va a ser el voto por correo postal. Y bueno, en la sentencia se refiere solo al voto activo, el derecho a votar. No se pronuncia sobre voto pasivo porque el caso no da para eso. Pero si me pregunto, ¿una persona en prisión preventiva puede ser candidata? Sí. Y en España llevaron las campañas desde prisión.
Otra cosa es que cuando ya fueron electos no pudieron acceder al cargo, pero eso ya tendría que ser otra clase aparte para explicarles por qué. Aunque el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dijo que ya eran diputados, el Tribunal Supremo de España dijo que en el pastel y que no iban a ir a juramentar el cargo y que sin esa formalidad no podían acceder al cargo y a la inmunidad. Entonces, no es un tema fácil, es un tema bastante complejo, pero creo que a día de hoy hemos avanzado tanto en materia de derechos humanos que es difícilmente sostenible el negar que una persona en prisión, sea preventiva, que es la situación más absurda, porque ni siquiera tiene una sentencia en su contra, o sea una persona condenada, que haya cometido el delito más atroz, que me puedan venir a ustedes a decir asesinato múltiple, que sea un criminal en serie, no sé, el delito más atroz que me vengan a decir, que se justifique que por una sentencia de asesinato una persona no puede ejercer el derecho al voto. ¿Por qué ligamos un derecho político a la comisión de un delito de una naturaleza distinta? ¿Dónde está la proporción de la pena? Y en una sentencia del Tribunal Europeo, que es Hirst contra Reino Unido, uno de los jueces del Tribunal Europeo dijo, tiene que haber una proporción entre la naturaleza del delito, la sanción y la finalidad que se persigue. Si el delito es electoral, pues la sanción tiene que ser electoral, claro. Claro que puede haber una sanción electoral. Si es violencia política por razón de género, que hoy día es un delito electoral, pues puede haber una sanción electoral. Pero si el delito es de otra naturaleza, ¿por qué lo unimos a lo electoral? Yo les dejo estas reflexiones. Espero que estas 2 sesiones pues les hayan provocado, ¿no?, ciertas inquietudes. Creo que hablamos de temas diversos, precisamente porque son inquietudes, ¿no?, que deberíamos ahondar, ¿no? A mí me quedan muchísimas inquietudes que me gustaría tener la inteligencia suficiente y el tiempo para poder meterme en esos estudios y tener, ¿no?, ya pues unas bases más sólidas al respecto, pero quizás, ¿no?, a ustedes les puedan generar y quizá tengan alguna investigación pendiente o algo que les pueda ayudar también a concretar esas inquietudes, o como ciudadanos y ciudadanas, funcionarios, funcionarias, futuros funcionarios, funcionarias, no lo sé, abogadas, abogados, pues también que nos generen estas inquietudes. Mire, si nos quedamos en lo formal, tenemos la vía rápida. Eso no hubiese tenido más problemas. El tribunal dice, nada, aplicó la Constitución y se acabó. ¿Quién me va a venir a decir que hice mal? Pero esa es la vía fácil. Eso genera que perpetuemos estas situaciones. La vía difícil es esta otra. Y no solamente es difícil la decisión, es difícil la implementación en la decisión en tal sentido. Pero poco a poco se van a ir, pues, generando las condiciones, ¿no?, y las experiencias que nos ayuden a pues, poner en práctica y que sea eficaz esta decisión adoptada. Personalmente les vuelvo a decir que lo celebro y pues si quieren ver cómo funciona el voto en prisión, ahí está Costa Rica, que en la región es un país que lo tiene desde el 98. Y por mi parte, pues yo lo dejaría hasta aquí. No sé si alguien quiere hacer alguna participación o pues cerraríamos aquí las sesiones y ahora sí ya les enviaría las 2 presentaciones a través de Miguel. Sí, Laura. Sí, gracias, doctora. Quisiera preguntarle si nos podría remitir el número de expediente o algo sobre la sentencia que nos acabas de señalar del Tribunal Europeo sobre este criterio de proporcionalidad entre el delito y la pena. Gracias. Sí, pero sí, en la sentencia es esta Hirst versus Reino Unido del 2005, pero no se crean que es una sentencia de vanguardia del Tribunal Europeo, es un voto particular el que dice esto del juez Costa. El Tribunal Europeo fue, como les decía en la clase de discapacidad, muy tradicional, muy conservador. Lo único que dice en esta sentencia es Reino Unido, por ley dice que una vez que estás en prisión ya no tienes derechos políticos, y lo que le dice es esto lo tiene que decidir un órgano judicial, caso por caso. Pero no tiene que haber una prohibición genérica establecida en la ley. Eso es desproporcional. Pero si lo decide un juez, ya no. Si es caso por caso.
tribunal es muy conservador, ¿no? El Tribunal Europeo. Reino Unido jamás cumple esa decisión del Tribunal Europeo. El Tribunal Europeo en 2011 o 13 le vuelve a decir, porque llevan más demandas, que tiene que cumplir, que tiene que reformar su ley. Reino Unido se sale de la Unión Europea sin cumplir esta decisión, aunque el tribunal no forma parte de la Unión Europea, y eso es lo que siempre he dicho que voy a verificar si el Reino Unido renuncia al convenio europeo, no lo sé, me imagino que sí. Lo que decía Reino Unido es que el tribunal no le iba a venir a decir qué tenía que hacer en su normativa interna, pero para eso había reconocido, ¿no?, el convenio europeo y la jurisdicción del tribunal. Pero bueno, el caso luego, por ahí yo di una conferencia que tiene que estar en YouTube sobre precisamente este caso de Hirst contra Reino Unido. El voto en prisión desde la perspectiva del Tribunal Europeo, también lo pueden revisar. Gloria. Gloria. No te escucho, creo que tienes el... Perdón, solo quería preguntarle cuál es la sentencia que obliga para hacer efectivo el voto en 2024. La sentencia del Tribunal Electoral es la subJDC. De todos modos, yo le voy a pasar la presentación. 352, diagonal 2018 y acumulado. Si lo ponen así en internet, le sale directamente. Esa es la sentencia que establece la obligación del INE de llevar el voto a la prisión preventiva en 2024. Todavía no hay un caso del voto en prisión de personas condenadas. Yo espero que pronto salga ese caso. ¿Cuál puede ser el fundamento? Pues el principio de reinserción. El artículo 38, fracción primera, creo que es el que prohíbe el voto para persona sentenciada, es contraria al principio que rige a la prisión hoy día, que es la reinserción social. El principal vehículo de unión de un individuo con su comunidad es el voto. Es el principal vehículo donde se sienten, ¿no?, que forman parte de una comunidad. Poder participar, tomar parte de las decisiones políticas a través de representantes. Negar el voto es negar también la existencia de ese principio de reinserción. Yo consideraría que esa sería una justificación. Pero bueno, habrá que esperar que llegue el caso. Ya les dije, este fue un litigio estratégico. 2 personas que además estaban en situación de discriminación, indígenas, en prisión, pobres, en estado de pobreza. O sea, era una barbaridad. Ahora, yo espero que estas 2 personas no estén en prisión preventiva en 2024. Vamos a ver. Que sería el colmo. Ahora, no se sabe qué ha pasado, porque como el tribunal no tiene jurisdicción en este caso, a mí me interesaría saber si estas 2 personas pudieron salir de la... Ojalá, ya que les condenen, que les liberen, pero que se pronuncie el Estado. 16 años en prisión preventiva. Qué barbaridad, ¿eh? Es una barbaridad. Toda una vida sin una sentencia es una barbaridad. Entonces, yo les dejo esos casos de reflexión y pues ojalá, ¿no?, se genere esa curiosidad, esa semilla. Y les animo, no seamos formalistas, está bien, hay que ceñirse a la norma, pero cuando la norma es injusta, no es lo primero la justicia que la legalidad, claro que tiene que ser primero. Y ahí un tribunal constitucional, pues tiene una amplia facultad porque puede hacer distintos tipos de interpretaciones posibles. Claro, como puede hacerlo para el bien, también puede hacerlo para lo que no está bien. Y vemos ejemplos, Bolivia, o vemos este ejemplo de una sentencia que se hace para la inclusión. ¿Quién marca la línea roja o quién le limita al tribunal? Esa es la gran pregunta. ¿Quién puede evitar que el tribunal cruce ese red line? También eso queda por ahí. Entonces yo me despido, les agradezco mucho, ha sido un gran grupo, de verdad, me ha gustado muchísimo estas sesiones que he tenido con ustedes. Espero que el diplomado en sí sea de su agrado. Es un diplomado que además tengo el honor de coordinar. Ya verán que este es el tema que a mí me apasiona de lo electoral y que tiene que ver con los derechos humanos. Pues verán clases de la comunidad LGBTIQ+, de personas adultas mayores, niños y niñas, personas indígenas. Son temas que realmente pues
tienen que preocuparnos, ¿no? No solamente quién gana o no una elección, sino la inclusión en sí para hacer efectiva la democracia. Les agradezco mucho el que inviertan este tiempo, que sé que es muy, muy valioso, y que pues estén aquí para la Escuela Judicial, pues son la pieza indispensable. Sin ustedes esto no podría ser posible. Así que muchas gracias por el tiempo, perdón por las inconvenientes, las inconveniencias generadas por la red, pero bueno, creo que al final hemos podido sacar las clases y gracias. Y por favor, ahí luego van a tener mi dirección de las redes sociales para quienes puedan, les solicito que si pueden me sigan, porque ahí también les doy información sobre otros cursos como el que de ayer les comentaba de Toledo, de Castilla-La Mancha, que no es un curso inaccesible, es un curso que ojalá puedan llevar a cabo el año que viene. Y yo siempre me voy a encargar de organizar un grupo para México para que puedan tener un descuento de matrícula. Este año ya les digo que el curso les quedó en 595 euros y por el descuento, y es un título de especialista de una universidad española que les mandan incluso apostillado, ¿no? Para que ustedes puedan ir a la Secretaría de Educación Pública y registrarlo. Entonces, y se puede hacer enteramente online, por lo menos hasta este año sí, esperemos que el año que viene también. Entonces, les animo a eso, sigan estudiando, síganse cuestionando desde el ámbito, desde la trinchera en la que estén, porque pues eso hace también que coadyuven para la democracia de su país. Y muchas gracias y nos seguimos viendo. Gracias, profesora. Bye. Muchísimas Gracias, buen día. Gracias por la clase, maestra. Gracias.